Buenas tardes a todos los presentes al seminario de Economía Marxista, Keynesiana y Cuántica, una segunda parte. Ya hemos, dado una serie de sesiones en los meses de marzo y febrero. Ha sido bien aceptado por todos vosotros y bueno, pues, lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad?, es continuar el seminario, ¿verdad?, de febrero y de marzo. Bueno, pues vamos a continuar donde lo dejamos, que es en el estudio de los beneficios empresariales. Y para ello vamos a seguir trabajando las ecuaciones de Kalecki y de Minsky y vamos a incorporar lo que sería un análisis más cuántico, entendiendo por ello lo que sería determinar el papel de los salarios en la determinación de los beneficios. Para eso vamos a seguir o vamos a apoyar una serie de esquemas, de grafos, de ejemplos numéricos que he preparado y os he presentado en un documento, en un cuadernillo que tenéis y que estará colgado también en la página web. ¿De acuerdo? Bien, vamos a tener que usar algunas abreviaturas para no tener que escribir las variables y los conceptos extensos, ¿verdad? Y bueno, yo intentaré en esta parte de la pizarra anotar el significado, digamos, del concepto fundamental, y después cuando haya que aplicarlo a un sector en concreto o a una variante económica concreta, le vamos a añadir un subíndice. Si no estuviera claro, bueno, pues yo me preguntáis y lo aclaramos. Bien, lo primero vamos a empezar por una economía con dos sectores y vamos a ir trabajando. Supongamos una economía con dos sectores y vamos a empezar con una economía cerrada. ¿De acuerdo? En primer lugar, vamos a empezar con las ecuaciones de Kalecki para dos sectores y a continuación vamos a empezar a desarrollar esquemas de análisis de los beneficios en términos de unidades de salario y después también haremos un grafo de Schmidt que nos explicará cómo los beneficios están anidados dentro del circuito o la circulación de los salarios. Vamos a ver. Bueno, pues como decimos, vamos a plantear un primer análisis en términos de ecuaciones de Kalecki y Levi-Minsky. Vamos a ver lo que nos dicen las ecuaciones. Son muy sencillas, ¿verdad? Siempre empezamos con que, desde una perspectiva de oferta agregada, podemos decir la renta nacional, el ingreso nacional, si lo queréis poner, vamos a ponerlo aquí que no lo he puesto, y sería como ingreso nacional. También podría verse como gasto nacional. ¿Vale? Si hay alguna variable que, repito, insisto, no está claro su significado, pues me lo decís. Bueno, la renta, en principio, ¿verdad?, desde la perspectiva del precio es salarios y beneficios agregados. Bien. Desde la perspectiva del gasto, la renta se gasta en consumo e inversión. Depende de los dos sectores que tengamos. Supongamos que los sectores que tengamos son todos de consumo. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que el consumo lo vamos a dividir en dos partes. Lo que serían los bienes salariales, que son los que se llevan los trabajadores, y los bienes de intereses, que podríamos interpretar como los que se llevan los propietarios del capital. Es decir, los que han hecho un ahorro en la economía, han sacrificado su ingreso para que la economía esté dotada de capital productivo y así se incremente la productividad del trabajo. Y como ese ingreso ahorrado está definitivamente perdido, interpretamos que requiere una compensación, que son los intereses. De tal manera que decimos que el consumo se compone de dos partes. El consumo para asalariados más el consumo para el pago de intereses, que llamamos CBI. Bueno, muy sencillo. Primero, por lo tanto, ahora los salarios son los salarios pagados en el sector de bienes salariales y los salarios pagados en el sector de bienes de intereses. Por lo tanto, podemos decir que los salarios totales serían los pagados en el sector de bienes salariales más los pagados en el sector de bienes de intereses. Hacemos un supuesto siguiendo el mismo esquema que ya hemos visto en sesiones anteriores, un esquema de Kalecki, y es que el salario de los trabajadores, el ahorro de los trabajadores, es nulo. ¿Qué quiere decir eso? Que los salarios de los trabajadores se gastan todo en la adquisición de bienes salariales. Por lo tanto, podemos decir que el consumo es igual a los salarios
igual, por lo tanto, a los bienes salariales y a los salarios pagados en los bienes e intereses. ¿De acuerdo? Bueno, llegado a este punto, lo que hacemos a continuación, ¿qué es? El ingreso tiene que ser igual al gasto y por lo tanto decimos W más B es igual a CBS más CBI. Es decir, los salarios y los beneficios tienen que ser iguales al gasto total y el ingreso total también del sector de bienes salariales más el de bienes de intereses. ¿Vale? Más el sector que produce bienes e intereses, que llamamos. Bien. Vamos a despejar B para ver qué es lo que sale desde las ecuaciones Kalecki-Levinsky, qué es lo que nos dice que son los beneficios agregados de la economía. Bueno, pues tenemos, los beneficios serían los ingresos CBS más CBI menos los salarios. ¿De acuerdo? Bien. Volvemos a poner CBS, CBI y ahora restamos los salarios. Los salarios son WBS y WBI. Menos WBS menos WBI. ¿Qué sucede? Que hemos dicho que los salarios son el ingreso del sector de consumo de bienes salariales. Añadir aquí de bienes salariales. ¿Por qué? Porque los salarios, como rentas salariales, se dedican a adquirir bienes de consumo propios de trabajadores. Por lo tanto, estamos yendo al consumo de bienes salariales. Bueno, está clarísimo, por lo tanto, que el consumo de bienes salariales es la suma de los salarios. Por lo tanto, podemos quitar estos tres sumandos y estos dos salarios que restan, de tal manera que concluimos que los beneficios agregados coinciden precisamente con la producción del sector de bienes e intereses. ¿De acuerdo? Bueno, esto si por ejemplo, en vez de tener dos sectores de bienes salariales y de bienes e intereses, estos dos sectores fuesen, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, la renta tuviese la posibilidad de gasto en consumo de bienes salariales y capital fijo en inversión, es decir, bienes de capital, ¿de acuerdo? Pues el segundo sector, en vez de llamarlo bienes de intereses, se llamaría el sector de producción de bienes de capital. Y nuestra ecuación sería análoga totalmente, con el mismo desarrollo, es decir, podríamos concluir en ese caso que los beneficios son la inversión. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que tenemos aquí, ¿qué nos está diciendo? Pues que toda la producción que se haga en bienes de intereses, es decir, todo el trabajo que se dedique a producir con el objeto de, digamos, crear productos o bienes que no se lo lleven los trabajadores, sino que se lo lleven, en este caso, los propietarios del capital, si interpretamos que la compensación que requieren por el ahorro son bienes e intereses. Bueno, pues lo que está diciendo es que el beneficio no es otra cosa que el valor de la producción realizada por ese sector de bienes e intereses. Si estuviéramos en el caso de la inversión, ¿qué estaríamos diciendo? Que los beneficios no son otra cosa que la inversión que realizan los empresarios. Es decir, que el valor de la producción de capital fijo finalmente coincide con los beneficios. ¿De acuerdo? Eso es lo que Kalecki acaba interpretando como que los beneficios empresariales no dependen de otra cosa, sino de la inversión en capital que hacen las empresas. Si las empresas invierten, si las empresas gastan en capital, entonces se obtienen beneficios. Entonces sería como una teoría del origen o la fuente de los beneficios. Donde los beneficios, la fuente es el gasto en capital. En este caso, el origen de todos los beneficios, ¿cuál es? La producción de bienes e intereses. Si se produce precisamente para que haya un beneficio, que ese beneficio se distribuya y ese beneficio distribuido se pueda gastar finalmente en una serie de bienes para aquellas personas que no son trabajadores, pues ahí se determina el beneficio. Lo interesante de esto, ¿qué es? Pues lo interesante es que ustedes están acostumbrados, por ejemplo, a pensar que si los salarios no bajan, los beneficios no suben. Y bueno, aquí no hay nada de eso, no está dicho nada de eso, ¿de acuerdo? Bien, antes de seguir con un grafo, analizando un poco e interpretando esto de otra manera, vamos a ver cuál sería el beneficio del sector consumo, por ejemplo. Lo voy a poner aquí y después lo voy a ver. Por ejemplo, si quisiéramos
Evidentemente, el beneficio total se puede componer en beneficio por sectores. Por ejemplo, el beneficio del sector bienes salariales más el beneficio del sector bienes intereses. Ya sabemos que la suma del beneficio agregado es precisamente el valor, porque esto está en términos nominales, está en términos nominales, el valor de la producción de bienes e intereses. Bueno, vamos a ver qué son los beneficios de bienes salariales. Pues sería el valor de la producción en bienes salariales menos los salarios pagados por ese sector. Podríamos decir salarios pagados a los trabajadores en bienes salariales. Bueno, volvemos a lo mismo. Si el consumo en bienes salariales, hemos dicho, coincide con el gasto de todos los salarios, pues aquí que tenemos que este WBS se va con este WBS y queda WBP. Es decir, los salarios pagados a los trabajadores que están produciendo bienes e intereses, esos son los beneficios del sector bienes salariales. ¿De acuerdo? Bueno, la pregunta que os tenéis que hacer es: ¿y de dónde proceden los beneficios de los bienes e intereses? ¿Cuáles son? ¿De acuerdo? Bueno, eso lo vamos a ver un poco desarrollando otro esquema para que vayáis entendiendo. ¿De acuerdo? ¿Vais viendo un poco el esquema de las ecuaciones de Cayley, más o menos, ¿no? Vale. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es pasar a un grafo donde vamos a estudiar de otra manera cómo se van determinando los beneficios. ¿De acuerdo? Y vamos a prestar mucha atención a el concepto de circuito, que aquí no se aprecia suficientemente, y también el concepto de la producción nacional está todavía en salarios. Dicho de otra manera, estos beneficios que estamos trabajando aquí son beneficios nominales, pero no estamos sabiendo sobre qué está pasando con los beneficios reales, es decir, con el producto medido en salarios y cómo se está repartiendo entre trabajadores y rentas no salariales, es decir, intereses. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver. Que sería el siguiente esquema que viene en la misma página, que viene arriba, pero yo lo pongo abajo. Todavía quedamos aquí. Después veremos un ejemplo numérico y acabamos con un esquema de ejemplo. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Por un lado tenemos los salarios pagados al sector de bienes e intereses. ¿De acuerdo? Es decir, se está produciendo, claro, para que los beneficios distribuidos no sean solamente una suma de dinero, sino una suma de dinero a la cual viene asociado un producto real, tiene que realizarse el proceso de producción y pagarse los salarios. Es decir, el sector de bienes e intereses hay un producto y un producto monetizado, cuyo valor son los salarios. Recordad que para nosotros el valor del producto son los salarios. Bueno, pues vamos a llamar a esa variable, A. Después vamos a hacer un grafo de Schmidt, donde va a aparecer A y B, pero no es ni esta A ni esta B, ¿vale? Aunque lo repita, la A y la B, porque os he puesto una hoja sacada directamente del libro de Schmidt de 1984, donde él usa A y B. Por lo tanto, yo me he ajustado a la misma nomenclatura, a la misma terminología que Schmidt. Por eso sigo usando A y B. De todas formas, ya sabéis que en economía a veces las variables, ¿verdad?, la misma letra decir una cosa distinta según el contexto. Entonces, si alguien tiene duda, me pregunta. Bien. Entonces tenemos WB. Y después tenemos WBS. Es decir, los salarios pagados a los trabajadores que producen bienes para los trabajadores. Y esto lo vamos a llamar B. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede es una cosa clara. Todos los salarios se van a gastar en conseguir bienes salariales, es decir, WBI y WBS, ¿de acuerdo?, van a ser gastados en un sector, solamente en un sector. ¿En cuál? Pues van a ser gastados, vamos a ponerlo por aquí, en el sector de consumo de bienes salariales. Es decir, va a haber una diferencia entre el gasto de salarios y el valor en términos de salario de los bienes salariales. Y ahí va a resultar que hay un markup. Podemos decir que aquí hay un markup implícito
que es, evidentemente, el gasto total de salarios que se va a realizar en el sector de bienes salariales, partido por el coste en trabajo de bienes salariales, que es B. Claro, A más B partido B sale un marcado. Vamos después a ver un ejemplo numérico. Bien. Pero recordad que tiene que haber un circuito. Es decir, que no puede ser que una suma de dinero superior al valor de la producción de bienes salariales, ¿de acuerdo? Recordar la idea del circuito, digamos, destruya una suma de dinero negativa de mayor valor. Porque recordar la idea de identidad del producto de la moneda, recordar aquella idea, ¿la vais a ver? Bueno, pues lo que va a suceder es lo siguiente. Evidentemente, dado que los salarios de los bienes de intereses se van a sumar a los salarios de los bienes salariales, dado que eso se suma, se consigue que se ingrese más dinero en el sector de bienes salariales que lo que la empresa ha pagado. Gracias a eso. Recordar, solamente lo recuerdo, recordar lo que decía Levy, recordar lo que decía Jerome Levy, que decía, yo le pago a mis trabajadores 100 euros, ¿os acordáis? Esto sería como si él estuviese hablando, es como si él estuviese hablando de los salarios de bienes salariales. Yo pago 100 euros, pero yo espero recuperar 110 euros, ¿os acordáis? Yo espero recuperar 110. Y decía Jerome Levy, claro, yo sé dónde vienen 100. 100 los he puesto yo, claro, WBS, eso los he puesto yo. ¿Y de dónde vienen los otros? Pues ya lo sabemos, en este caso concreto. ¿De dónde te van a venir? Pues te van a venir precisamente 10 euros, te van a venir de los salarios pagados en otro sector que serían los bienes de intereses. Y de ahí es donde pueden sacar el marcado uno con uno. Esa sería la idea. ¿De acuerdo? En este contexto tan simple. 100 euros de bienes salariales, eso los pongo yo y vuelven. Eso es como un circuito, vuelven. Y el resto del ingreso procede de otro sector, en este caso. Ya veremos después que también lo podemos explicar en términos de un sector. ¿Qué efecto tiene? ¿Qué efecto tiene cuando yo lanzo el salario A sobre los salarios B? Es decir, los lanzo. Pues el efecto que tiene es muy curioso. Se provoca como una ruptura del producto medido en términos de salario en el sector de bienes salariales. Es decir, aquí tenemos por un lado A y B menos A. Como que se divide a dos partes exactamente iguales. Como si fuera un choque de un núcleo. ¿De acuerdo? Esto choca contra esto y lo divide. Fíjense que lo divide en dos partes complementarias. Es decir, después veremos un ejemplo numérico. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es esto? Pues esto es WB. ¿Qué es esto? Pues esto es WBS menos WB. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué son? Estos van a ser los beneficios nominales del sector. Estos son los beneficios nominales, por lo tanto podemos decir, van a ser los beneficios nominales del sector de bienes salariales. ¿De acuerdo? Bueno, y esto, posteriormente, la propia empresa lo va a distribuir, y al distribuirlo, los propietarios de esa renta, que ya son beneficios, lo van a gastar en bienes salariales y vuelven. Bueno, la idea que quiero que veáis aquí, ¿cuál es? Pues la idea que quiero que veáis aquí es que siempre hay un circuito. Es decir, esto choca con esto, divide en dos partes, genera un beneficio que vuelve. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora vamos a ver un ejemplo numérico, y después antes del ejemplo numérico vamos a ver algo de eso. Y además vais a ver cómo lo que yo dije del circuito y de que cada unidad de salario positiva siempre se encuentra con la suma negativa como una identidad que es muy difícil de ver, se va a cumplir perfectamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a ver el grafo de Smith, donde voy a usar A y B, ¿de acuerdo? Voy a usar A y B, pero con un sentido distinto que este que estoy diciendo. Donde en este caso A son los salarios del sector de bienes de interés, B son los salarios del sector... No, lo voy a usar con otro sentido. Bueno, bien. Un punto importante de la macroeconomía cuántica es aquel que dice que los salarios, ¿verdad?, tienen un circuito.
Es decir, se genera o se paga y se gasta o se destruye. Bueno, entonces vamos a ver cómo se puede representar esa idea de un circuito, como lo expresa Smith en 1984 en su libro Inflación, Desempleo y Malformación del Capital. Bueno, vamos a seguir exactamente el mismo esquema de él. De hecho, os he puesto una copia de la página. Vamos a ponerlo incluso con el grado de inclinación que él tiene, que le da un cierto grado de inclinación para. ¿Circuito qué significa? Que si algo sale, algo vuelve. ¿Sabes qué es el circuito económico? Cualquier variable económica, cualquier pago, cualquier fenómeno que digamos tiene como algo que decimos como una salida, vuelve otra vez como si fuera una onda a entrar en el mismo sitio en que sale. Eso ya creo que lo hemos visto en varias sesiones. Bueno, entonces, la de arriba, el movimiento del circuito superior, él dice que es la semiesfera, o el segmento superior, que lo llama precisamente A. Y que para él tiene como una especie de dirección, ¿de acuerdo? Va como, es metafórico. Hombre, podríais pensar que es de la empresa a los trabajadores, metafóricamente hablando, y tiene que ver con el pago de salarios, es decir, con el pago de salarios, que es decir también la creación de los salarios. ¿Eso está pasando dónde? En el mercado de servicios productivos, es decir, en el mercado, el denominado mercado laboral. Cuando hay una negociación, un acuerdo entre empresas y trabajadores. Bien. Y después, todos esos salarios, ¿cuáles son esos salarios en nuestro ejemplo? Vamos a poner las variables de nuestro ejemplo. Pues eso serían WBS, todos los salarios pagados en el sector de bienes salariales, más todos los salarios pagados en el sector de bienes e intereses. ¿Lo veis? Se están generando. Llegan los salarios y se gastan, vuelven a la empresa. Ese sería lo que él llama la semiesfera inferior, que le da un nombre, y la llama B. O sea, que el circuito tendría o estaría compuesto de dos semiesferas, la A y la B. ¿Me seguís? Bien. La B es la de gasto de salarios, o de producción de salarios. Y ya lo hemos visto también nosotros, lo hemos visto en el ejemplo que acabamos de poner, incluso con la función de Cayley. ¿Esto qué es? Esto sigue siendo WBS más WBI, todo lo que da el conjunto de empresas, ¿verdad? Pagan a los trabajadores, que además, desde el punto de vista cuántico, es el propio producto monetizado, todo les vuelve. Lo que decía Jerome Levy, yo pongo 100, me vuelven 100. Entonces, la pregunta siempre es la misma. ¿De dónde proceden los beneficios? Bueno, la ecuación de Kalecki ya nos ha dicho dónde proceden los beneficios. De la producción de bienes de interés. Si estuviéramos en una economía con dos sectores, kaleckiana, pues de la producción de bienes de capital, de ahí procede. El valor monetario de esa producción son los beneficios nominales. Bien. Ahora bien, igual que hay un circuito, esa es la idea, hay un circuito de los salarios, hay un circuito de los beneficios, que tiene que cumplir las mismas reglas y tiene que cumplir la misma lógica. Lo que pasa es que en ese momento se da cuenta uno de que los salarios, es decir, los salarios, que son los ingresos de los trabajadores, y los beneficios, que son los ingresos de los que dispone la empresa, bien para distribuirlos y generar rentas no salariales y pagar a los propietarios del capital los intereses, ¿de acuerdo? O un ahorro definitivo para invertir en capital, nos vamos a dar cuenta que en este momento, analizando su circuito, vemos que no son como los salarios, no son iguales que los salarios, y no son iguales que los salarios, y por eso, cuando nosotros decimos I es igual a W más B, hemos dicho muchas veces en este seminario que W y B, aunque ahí se sumen, se están sumando
por decirlo de una manera no lógica, porque los salarios no son, digamos, variables o ingresos semejantes, son distintos. Y ahora lo vamos a ver en el circuito. En el circuito lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque ¿dónde se crean los salarios? ¿Dónde se generan? Pues en la semisfera B. Es decir, en el momento en que se gastan los salarios o se están destruyendo los salarios, en ese momento se están creando los beneficios. Bueno, pues entonces, en el mercado del producto, que podríamos llamar, en el mercado de productos, o en el mercado, si queréis, de bienes, es donde se gastan los salarios y se crean los beneficios. Por lo tanto, tiene que haber dentro de esta semisfera que va en esta dirección, tiene que haber anidada una que daría cuenta, anidada dentro de esta. Está dentro del pago de salarios, está anidada, pero en lugar de ir en la dirección de destrucción de ingresos, es de creación de ingresos. Bueno, pues a eso es lo que él llama A'. ¿Qué es A' en este ejemplo? ¿Qué es A' en nuestro ejemplo? El beneficio nominal agregado. El beneficio nominal agregado, ¿qué es? Pues para nosotros sería, si lo hacemos agregado, voy a dar los dos valores, pues sería CBI, pero si lo hacemos en términos reales, sería WBI. Si lo hacemos en términos de unidades de salarios, eso no es otra cosa que los salarios que se están pagando en el sector de bienes e intereses. Después veremos ejemplos numéricos. Bueno, ahora bien, esto es una creación, pero tiene que haber un circuito y por lo tanto una destrucción. ¿Dónde está la destrucción? Pues la destrucción será anidada en la semicircunferencia A, donde se están generando los salarios. Es decir, los beneficios se están gastando, se están destruyendo en el momento que se están creando los salarios. Y dentro de esa A le da el nombre de prima, que aquí estaría W metida. ¿De acuerdo? Es decir, ¿esto cómo se puede hacer? Este anidamiento de beneficios dentro del circuito de salario. Pues esto solamente se puede hacer si aceptamos el tiempo cuántico. ¿De acuerdo? Que ya hemos hablado de él. Es decir, si nosotros estamos diciendo que desde el momento en que se está creando el beneficio, que para nosotros sería, recordar en la terminología de la última sesión, podríamos llamar que eso sería, por ejemplo, de estrella presente, ¿recordáis? De estrella presente o de presente. Bueno, pues eso tiene que tener un efecto retroactivo. Es decir, se están generando los beneficios, se están creando, pero con un efecto retroactivo se están gastando y destruyendo, ¿dónde? No en el mercado de bienes, en el mercado de productos, en el mercado de servicios productivos, en el mercado laboral. ¿Cómo? Pues teniendo un efecto retroactivo sobre el pago de los salarios agregados, vamos a verlo ahora con un ejemplo numérico, de tal manera que del total de salarios, no tienen por qué vaciarse completamente WI, del total de salarios, W, por decirlo de alguna manera, se está vaciando una parte, se está quitando de contenido real esos salarios que están llevando los trabajadores o que se le está pagando inicialmente a los trabajadores, y en ese momento, por decirlo de una manera, ese contenido se le está transfiriendo en beneficios a las empresas y las empresas ya se están apropiando del producto. Dicho de otra manera, el beneficio, una vez determinado con el efecto cuántico retroactivo, permite afirmar desde un punto de vista cuántico que los beneficios ya están gastados y el producto ya está adquirido. Vamos a ver que esto va a tener consecuencias. ¿De acuerdo? Vamos entonces a verlo con un ejemplo numérico, lo que estamos hablando. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo numérico. Supongamos que para nosotros la A fuese 10 euros. Por lo tanto, ya sabemos lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que se están pagando salarios en el sector de bienes e intereses por 10 euros. Los bienes salariales, 90. Esta sería nuestra B, que sería el WB. ¿De acuerdo? El total de salarios pagados, ¿cuánto es? 100. ¿De acuerdo? El total de salarios pagados, 100 euros. En el momento en que se están pagando, a los trabajadores se les está, digamos, entregando la producción monetizada en su valor total, los bienes de intereses y los bienes salariales, todo. ¿De acuerdo?
Ahora bien, como sabemos que se va a generar un beneficio por valor de 10, también podemos decir desde un punto de vista cuántico que ya la empresa se está apropiando de producción por valor de 10. ¿De acuerdo? Esto no quiere decir que haya una explotación ni nada. Vamos a ver un ejemplo donde el incremento de productividad puede justificar el pago de bienes e intereses, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, hemos dicho, automáticamente, ¿qué hace? Que se parte el producto. ¿Cómo se parte? Por un lado 10 y por otro lado 80. Queda partido el producto. Es decir, los bienes salariales automáticamente quedan divididos. Fíjense que 10 más 80 son 90. ¿Esto qué son? Estos son los beneficios agregados. Los beneficios agregados. Es decir, aquí van los beneficios de los bienes salariales más los beneficios del sector de los intereses. Está ahí. Fíjense. ¿De acuerdo? Ahora bien, también se está generando un markup, ¿verdad? ¿Cuál es el markup? Pues el markup son 10 sobre... perdón, vamos a hacer el markup de la distribución, que sería 100 sobre 90, ¿verdad? Es decir, hay un markup. O dicho de otra manera, cuando 10 se gasta sobre 100, se está consiguiendo el 10%. Es decir, lo que van a conseguir los trabajadores del sector bienes e intereses, puesto que también al mismo tiempo que se está produciendo, digamos, el reparto o la división del producto de bienes salariales, también se está generando el reparto real. ¿Me explico? Es decir, los trabajadores del sector bienes e intereses tienen que ser retribuidos. Pero claro, como hay un markup, no se van a llevar 10 euros de 90, se van a llevar un 10% de 90. ¿Cuánto? 9. ¿Cuánto sobra? 1. ¿De acuerdo? Bien. Aquí ya está la división de bienes, beneficios de los bienes salariales y los beneficios de los bienes e intereses. Estos son, digamos, los salarios en términos reales que van a conseguir los trabajadores del sector de bienes e intereses. Es decir, los trabajadores del sector de bienes e intereses, aunque tienen nominalmente 10 euros, consiguen 9, en términos reales. Bueno, y a partir de aquí, ¿qué sucede? Pues que una cosa muy interesante, y es que estos trabajadores que están produciendo por valor de 10, tienen que tener una remuneración real en términos de 9 unidades de salarios. Bueno, pues esto que hay que pagar a estos trabajadores también hay que pagarlos a quien lo produce. Por eso estos 80 aparecen repartidos entre 9 menos 1, 8, donde se vuelve a repetir el 9, se vuelve a repetir, se vuelve a anidar. Y aquí aparece 72. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto recordad que esto es A y esto es B menos A. Esto lo que quiere decir es una cosa muy importante. Y es que cuando un sector, como el de bienes e intereses, implica pago a los trabajadores, que tienen que ser remunerados con el producto de otros trabajadores, por decirlo de una manera, dentro del sector de los trabajadores que están remunerando tanto su trabajo como el de los otros, por decirlo de una manera, duplican la producción del otro sector. Duplican. Es decir, que cuando yo estoy produciendo por un valor de 10 euros, yo tengo ya que estar generando en el sector B, que hemos llamado B, también una producción, digamos, duplicada, que me permita pagar a los trabajadores que están produciendo para los otros a sí mismos. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto lo que quiere decir es que B siempre tiene que ser mayor o igual que A. Siempre. Y eso en la teoría cuántica significa que los bienes e intereses tienen un límite a su crecimiento. Lo cual tiene que ver con la teoría de Marx de que la tasa de beneficios es decreciente. Es decir, si toda nuestra economía está constituida por bienes salariales y bienes de intereses, y estamos en pleno empleo, y estamos subyacentemente interpretando todo lo que está pasando con los salarios nominales, con un markup común, es decir, estamos suponiendo también que el markup es común en los dos sectores, ¿de acuerdo? Pues lo que queremos decir es, por lo tanto, cuando estamos diciendo que aquí se está produciendo con un número de trabajadores cuyos salarios nominales son 10, estamos diciendo que como mínimo, aquí tiene que estar produciéndose 10 y aparte se tiene que estar pagando otros 10 a los trabajadores que lo están haciendo. Bueno, si uno piensa en lo que eso significa,
que B tiene que ser mayor o igual que A, lo que quiere decir es que la población activa, bajo un supuesto de pleno empleo, no puede dedicar más de la mitad a la producción de bienes de intereses. Y eso crea una tensión. Es decir, si el capital está creciendo y se necesita que crezcan los bienes de intereses para pagar el sacrificio, si estamos en una situación ya de pleno empleo, no hay posibilidad. Y de ahí la teoría también explica una serie de posibilidades que se le abren al sistema. ¿Cuáles son las posibilidades que se le abren al sistema? Pues que en vez de dedicarse a la producción de bienes de intereses, por ejemplo, se dediquen a la producción de bienes salariales y después llegan a los mercados financieros. Y entonces creen desestabilización o crisis en los mercados financieros. Bueno, pero eso lo vamos viendo en otra sesión. Vamos a centrarnos primero en esta parte de la teoría aquí. Bueno, entonces ya tenemos que, por lo tanto, 9 se lo llevan ya los trabajadores. Este 9 son realmente los beneficios salariales, los beneficios del sector, beneficios salariales, que coinciden ¿con qué? Coinciden con la parte del producto producido por los trabajadores de ese sector que se le han entregado al otro. Aquí hay otra idea que aparece en Marx, que tiene que ver mucho con la idea de plusvalía. Es decir, el beneficio en términos reales de cada empresa no lo producen los trabajadores de otra empresa, lo producen los trabajadores de tu empresa. 9 unidades de salarios o 10 euros en términos nominales son los beneficios del sector de bienes salariales y no lo está produciendo ni lo está haciendo el otro sector, lo están haciendo tus trabajadores. Por esa producción también le pagas 9, que está aquí, 1 más 8, 9. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, ahora tienen, le han dado 10, dan 9. ¿Cuánto se llevan los trabajadores en términos reales? 1 más 8, 9, más 72, 81 si no me equivoco, ¿no? Es decir, que el reparto sería 9 va para los trabajadores de bienes e intereses, vamos a llamarlo así, y 81, diríamos, sería los bienes salariales que llevan los trabajadores que producen en bienes salariales, en términos reales. Beneficios en términos nominales, pues evidentemente 9 partido por lo que sea el markup. El markup, pues 100 sobre 90. Bueno, pues el markup, si lo ponemos, que ahora no lo recuerdo, pues sería 9 unidades de salario, sería equivalente a 10 euros, ¿de acuerdo? Bueno, estos 10 euros son lo que finalmente la empresa va a gastar en el sector de bienes de interés. Dicho de otra manera, yo distribuyo beneficio nominal a mis capitalistas, a mis ahorradores que me han dado el capital productivo, yo le doy 10 euros. Ellos automáticamente van al sector de bienes de interés a gastar. Bueno, evidentemente no van a conseguir 10 unidades. ¿Por qué? Porque también se les va a aplicar el mismo markup. Es decir, que cuando yo gasto 10 euros, aquí se produce una división. Aplico el markup correspondiente, el mismo que existía en otro sector, y yo consigo 9 unidades de salarios. En bienes e intereses para mis ahorradores o mis capitalistas. Coincide con este número de años. Y sobra 1 euro. ¿Ese euro qué es? Pues ese euro que sobra es el beneficio de ese sector. La suma de beneficios de todos los sectores coincide, como hemos dicho, con los salarios pagados y con esto en términos reales. Y en términos nominales sería lo que vale el sector productivo CBI. Es decir, si 10 se lo multiplico por el markup correspondiente, saldría el valor de producción de los bienes de intereses. ¿De acuerdo? Bueno, pues pues vamos entonces a poner ya un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de Smith, perdón, de Sensin. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo de Sensin. Vamos al capítulo 8. Siempre os indico dónde podéis encontrar la referencia para animaros a leer los textos y investigar por vuestra cuenta. Vamos al capítulo 8, que dedica Sensin al tema del capital, ¿de acuerdo? Y entonces voy a sacar un ejemplo de ahí que tiene que ver con lo siguiente. El problema de la definición de los beneficios y los salarios, que ya lo hemos abordado en muchas sesiones para los heterodoxos y para los clásicos, es que la única manera de generar valor es mediante los salarios, que hemos dicho, ¿verdad? Es decir, el único factor macroeconómico
que genera, digamos, valor, es el salario. ¿De acuerdo? Al único factor que se le puede pagar de la manera que se le paga, pues es a los trabajadores. Pero lo cierto que es, desde los clásicos, que el capital necesita una remuneración justa. ¿Por qué? Pues porque, bueno, los clásicos le dieron muchas explicaciones, no nos vamos a detener aquí en digamos, en las teorías o las explicaciones clásicas de por qué el capital tenía que ser remunerado. Que como sabéis, por decir algo brevemente, tiene que ver con el tiempo. Como el capital tenía una relación con el tiempo, por ejemplo, siempre se ponía el ejemplo del vino, que el vino entre que se produce y se vende hay un tiempo. Ellos pensaron, como manejaban una teoría de valor-trabajo, que si el valor-trabajo generaba valor, el tiempo en sí que transcurría entre el momento de producción y de venta también podía generar valor. Bueno, pues lo que vamos a hacer aquí es lo mismo, que de hecho os doy la lámina a continuación, pero no la voy a explicar. Lo mismo que hemos hecho aquí mediante el choque, es decir, hemos dicho 10 en producción de bienes e intereses, pues de una manera se va a gastar junto con los 90 euros de salario para generar un beneficio, hemos dicho, de 10. Pues vamos a hacer una explicación más sencilla que da Cencini en el capítulo 14, en el capítulo 8. Se puede traducir en términos idénticos, o sea, lo podemos también expresar en términos de 10 chocan contra 100, pero vais a ver que es una explicación simple. Y aparte de que la explicación es más sencilla, también nos permite un poco entender por qué el capital o los bienes e intereses pueden tener una razón de ser. O sea, que no todo es un vaciamiento de salario sin sentido. Bueno, vamos a ir. Él parte de lo siguiente. Y además, otra cosa importante es que esto le permite a Cencini, basándose en unos comentarios de Smith posterior al libro de 1884, en poder atribuir valor al capital. Vamos a ver cómo. Es decir, que es posible, digamos, mantener todos los principios de que el trabajo es el único factor macroeconómico, pero el capital puede generar valor. ¿Cómo? Solamente a través del pago de intereses y la generación de intereses. Bueno, él razona en los siguientes términos. Supongamos, y ahí os pongo la siguiente tabla, lo podéis ir leyendo y os he puesto otro ejemplo. Supongamos que tenemos una producción, digamos, inicial, cuyo valor son 100 euros. ¿De acuerdo? Es decir, esto sería el total de salario. Además, no distingue sectores. ¿Vale? Y entonces, ahora hace referencia al producto real. Y dice, bueno, supongamos que hay 50 máquinas. Bueno, 50 máquinas vamos a llamar lavadoras. Es decir, supongamos que los trabajadores a los cuales se les pagan 100 euros producen 50 lavadoras. Pero si hay capital, es decir, si se invierte una suma de dinero, en este momento no dice cuánto hay que invertir, pero evidentemente invertir significa que parte del ingreso que reciben los trabajadores, en el caso de que esos ingresos se transformen en beneficios empresariales, que esos beneficios sean distribuidos, pongamos por caso, y que los propietarios de esos ingresos, rentas no salariales, lo vuelvan a ceder a la empresa en el mercado financiero, por ejemplo, para que ellas hagan una compra de capital. La idea es que si el ahorro finalmente se invierte en bienes de capital fijo, está definitivamente perdido. Es decir, es imposible de recuperar. Y esa pérdida irrecuperable, para siempre, definitiva, es lo que justifica el pago de intereses. Bien. Bueno, pues es lo que dice. Supongamos que gracias a esa inversión la productividad se multiplica por 110. De tal manera que la misma cantidad de trabajadores pasan de producir 50 lavadoras a 5.500. Bueno, parece evidente. De 50 a 5.500. Bueno, está ahí en la tabla después. Bueno, lo que él dice es, puesto que el capital aumenta tantísimo la productividad del trabajo, ¿sí? Vamos a ir terminando, ¿de acuerdo? Porque ya ha pasado la hora y si no continuamos. Bueno, como aumenta tanto la productividad, podemos decir que el capital aporta valor. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que permite el pago de intereses. Y esos intereses vamos a definirlos, supongamos que son 10 euros. Es decir, que a partir de este momento
vamos a decir que el valor del trabajo habría que sumarle un valor de capital, que serían los bienes e intereses, y pasaríamos de la producción valer 100 euros a valer 110 euros. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Pues no pasa, sino que ahora tendríamos 10 euros y 100 euros. Gracias a que el ejemplo, para que sea muy simple, él ha tomado, digamos, o ha considerado que vamos a partir de 100 euros, 10 euros, si os dais cuenta, el número final del valor agregado de la producción 110 coincide con el 110 del incremento de productividad, y eso es lo que permite el juego sencillo. Bueno, pues lo que tenemos que es, pues que en total 110 euros le correspondería 5.500 lavadoras, que esto sería equivalente, ¿verdad?, a 50 lavadoras por euro. De donde sacamos que si yo pago 10 euros en bienes e intereses, esto sería como entregar a los capitalistas 500 lavadoras. Y si pago 100 euros a los trabajadores, ¿de acuerdo?, en valor, pues esto sería como tener 5.000 lavadoras. ¿De acuerdo? Bueno, este ejemplo de aquí acabamos para que penséis un poco qué está diciendo aquí. Bueno, lo que está diciendo simplemente es, bueno, corresponden 500 lavadoras, ¿de acuerdo? Está justificando un poco el pago de intereses. Yo pago 500 lavadoras en bienes e intereses a los capitalistas, pero viene más que justificado porque me consiguen un incremento de productividad desde 50 a 5.500. Los trabajadores, es cierto que se le entregan los 110. Es cierto que se le entregan los 110. Es cierto también que esto lo podemos interpretar, que es el siguiente esquema, miradlo, es como si 10 euros chocasen esta vez contra 100 euros. De tal manera que habría que vaciar de los 110, y es cierto que hay un vaciamiento. Pero bueno, lo que se está justificando aquí que es, bueno, efectivamente, a mí me entregan 110, finalmente yo solamente pleno tengo 100, que son como 5.000 lavadoras, pero está justificado. Bueno, vamos a dejarlo aquí y seguiremos en la próxima sesión. Muchas gracias.